Yo quiero invitarlos para que abran sus Biblias en el Salmo 81. Salmo 81. Vamos a compartir una palabra. Salmo 81. Yo voy a leer en mi Biblia, que tengo la Biblia de las Américas, la traducción Biblia de las Américas. Tal vez suene un poquito diferente a la traducción que usted tiene en mano, pero la palabra de Dios es igual. Dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, clamad con júbilo al Dios de Jacob, entonad canto de alabanza y tocad el pandero, la melodiosa lira con el arpa. Tocad la trompeta en la luna nueva, en la luna llena, en el día de nuestra fiesta, porque es estatuto para Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Él lo estableció por testimonio en José cuando salió sobre la tierra de Egipto, un lenguaje que yo no conocía, oí. Yo libré su hombro de la carga, sus manos se libraron de las canastas. En la angustia llamaste y yo te rescaté. Te respondí en el escondite del trueno, en las aguas de Meriba te probé. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Oh Israel, si tú me oyeras, no haya en ti Dios ajeno, ni adores a Dios extranjero. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, e Israel no me obedeció. Por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor le fingirían obediencia, y el tiempo de su castigo sería para siempre. Pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña te saciaría. Amén. Uno de los sentidos, todos los 5 sentidos que tenemos son importantísimos, pero este sentido del oído es muy importante, claro. ¿Qué pasaría si nosotros andamos por allá en la carretera, vamos conduciendo y estamos mal de nuestro oído? Es un peligro, ¿no es cierto? Puede ser que no escuchemos el pitazo, o no escuchemos algún aviso que alguien nos esté haciendo, o no podamos escuchar en general. Sería riesgoso, sería peligroso. Entonces, qué importante que es el oído. Una palabra que se repite aquí en este salmo tiene que ver con oír, pero no meramente, más allá que el oír físico, es el oír espiritual. Es el oír no meramente la voz audible de otra persona humana, es el oír en el espíritu, es el oír a nuestro Dios. Podemos decir que aquí este oír es sinónimo de obedecer, tal y como lo presenta el salmista. Yo le he puesto el título a la meditación aquí: si oyes a Dios. Y hay tres exhortaciones que quiero comentar antes de irnos al bautismo. La primera tiene que ver con regocijarse en los primeros 5 versículos. Y noten ustedes cómo el salmista hace énfasis en el gozo, cómo nosotros debemos cantarle a Dios con gozo, cómo nosotros debemos de gozarnos constantemente por tener a ese Dios que tenemos, por tener esa clase de Dios. Cómo tenemos que gozarnos
por las cosas que ese Dios ha hecho en nuestras vidas también. La vida del cristiano realmente debe de caracterizarse precisamente por el gozo. Un gozo que no es humano, meramente un gozo que no es postizo, como cuando te van a sacar una foto, que le dicen a uno, casi siempre, yo no sé por qué le dicen, pero le dicen sonría. A veces uno no tiene ganas, pero sonría. Pero no estamos hablando de una sonrisa así, porque estamos ante la cámara y se necesita que se dibuje la sonrisa en nuestra cara. Es el gozo real, el gozo del corazón que lo produce Dios en nosotros. Entonces dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es gozo. Dice que también nos gocemos en el Señor siempre, escribió el apóstol Pablo. Siempre nos gocemos en Él. Gozaos siempre, regocijaos en el Señor siempre. La otra cosa que dice aquí con respecto a esta exhortación de regocijarnos y de gozarnos en el Señor, dice en el versículo 5 que oí un lenguaje que yo no conocía. La experiencia de Israel en Egipto era una experiencia no de gozo, sino de tristeza, de sufrimiento, de lamento, bajo el yugo tan pesado de la esclavitud del faraón. Pero un día el Señor los llamó. Un día el Señor trató con Faraón y los sacó. Eso es lo que se conoce en la Biblia o en la teología como la historia de la salvación, representada en aquel pueblo, el pueblo de Israel. Y a través del desierto los llevó y llegaron al Sinaí, y en el Sinaí el Señor les dio su palabra, les dio su ley. Y todo esto era un lenguaje que ellos no conocían. Ahora, yo creo que el Señor les habló en su propia lengua materna. Yo creo que les habló justamente en hebreo. Yo creo que la ley, los 10 mandamientos estaban escritos también en el idioma hebreo. Así es que el problema no era de que les estuviese hablando en un lenguaje, digamos, humanamente desconocido o no entendible hacia ellos. Yo creo que sí les estaba hablando en el idioma conocido, pero dice un lenguaje que no conocía. Cuando no éramos cristianos, nosotros no conocíamos este lenguaje, el lenguaje de Dios. Nosotros no conocíamos la palabra. Tal vez habíamos oído un poquito, puede ser, algunos más, algunos menos de nosotros. Pero esencialmente no conocíamos este lenguaje. Empezamos a oír este lenguaje a partir de que nos evangelizaron. Alguien nos evangelizó. Alguien empezó a hablarnos la palabra de Dios y entonces empezamos a oír el lenguaje de Dios. Hay una historia bíblica conocida también cuando el niño Samuel estaba en el templo, porque su mamá lo había ido a entregar tal y como ella había prometido a Dios antes de estar embarazada. Y no sabemos exactamente qué edad tendría Samuel, pero estaba bien pequeño, bien pequeñito estaba. Y entonces dice que en la noche, mientras él dormía, no sabemos, tal vez en la madrugada, pienso yo, oyó que le decían o que lo llamaban Samuel, Samuel. Entonces él se paró y fue corriendo donde el sacerdote Elí y le dice, ¿qué quieres? Y le dice el sacerdote, yo no te he llamado, ve y acuéstate. La segunda vez, Samuel, Samuel, otra vez la voz. Él otra vez piensa, es el sacerdote Elí que lo llama y va. Y le dice el sacerdote Elí, yo no te he llamado, ve y acuéstate. Pero si te vuelve a llamar, dile, habla, porque tu siervo
oye, o tu siervo escucha. Y entonces efectivamente vino la tercera vez, la voz. Oí una voz que no conocía, dice. Esa voz de Dios. Cuando nosotros nos convertimos, empezamos a conocer esa voz. Y se supone que cuando tenemos más tiempo de convertidos, debemos de conocerla más y conocerla más. Es una voz que habla aquí en la palabra, en la Biblia que usted tiene. Ahí está esa voz de Dios. Y usted tiene la oportunidad de empezar a escuchar ese lenguaje, que por cierto está en español y en versión popular, y tal vez en 5 o 6 versiones que usted tenga en su mesa o en su escritorio. Pero que tenemos que empezar a entender esa voz, a discernir esa voz de Dios. Aun cuando la leemos en la palabra. Por eso cuando usted lee la palabra, debería decirle al Espíritu Santo que lo ilumine de tal manera que no solamente entienda con su cabeza lo que está leyendo, sino que entienda también en su espíritu la voz de Dios, o sea, lo que Dios está hablándole a usted. Debemos de orar siempre, decirle al Espíritu Santo, ilumíname para que yo al leer pueda entender esa voz de Dios aquí en la palabra. Pero también Dios habla en lo personal. Dios habla al espíritu tuyo, al espíritu mío. Y nosotros también tenemos que estar atentos para entender, para percibir esa voz, entenderla. Dios habla también de otras maneras. Dios habla por sueños, Dios habla por revelación. Dios tiene varias maneras en que Él habla. Principalmente nos habla por la palabra. Pero este lenguaje, empezamos a oír un nuevo lenguaje. ¿Cuál es este nuevo lenguaje? Es el lenguaje de Dios. Empezamos a oírlo y Dios empieza a tratar con nosotros, empieza a enseñarnos, empieza a corregirnos, empieza a moldearnos por medio de su palabra, de su lenguaje. La segunda cosa o exhortación aquí que encuentro del versículo 6 al versículo 10 es la exhortación a que recordemos. Nosotros tenemos una historia. Israel tenía una historia, la historia de su liberación. Nosotros también tenemos una historia. Y fíjese que, ¿qué tiene que recordar Israel? Dice, yo te libré, o yo te liberé, o yo te saqué de la esclavitud. Hay una historia en nosotros. Y a mí me gusta escuchar cuando los hermanos cuentan su historia de conversión, cómo vinieron a Cristo. De hecho, la historia de conversión muchas veces es el testimonio eficaz que usted puede usar para presentarle a alguien el evangelio de Jesucristo. Diciendo, yo era así, 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 el Señor me cambió, el Señor me transformó, el Señor me sacó. Esa es la historia. Y todos nosotros tenemos una historia. Son diferentes porque cada uno tiene una diferente experiencia, inclusive una diferente experiencia mundana. Pero al fin sí hay una historia. Y nosotros debemos tener presente que tuvimos un pasado horrible, malo, un pasado de esclavitud, un pasado pecaminoso, un pasado alejado de Dios, una vida vacía y tratando de llenar ese vacío con cosas de este mundo, las cuales no pueden satisfacer, no pueden llenar la vida de esas personas que están en esa condición. Pero dice aquí que el Señor nos sacó de esto. Y la otra cosa que dice aquí es que nosotros, tanto el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, como nosotros los cristianos en este tiempo, estamos llamados
a recordar que somos pueblo de pacto. Israel era el pueblo del pacto. Vamos a decir el pacto del Sinaí, el pacto que Dios inclusive había hecho, había concertado con Abraham y con los patriarcas. Pero nosotros, usted y yo también, somos tanto de aquel pacto como somos del nuevo pacto, hecho en Cristo Jesús, con su sangre, con su vida puesta en la cruz del Calvario. Este pacto significa la parte que Dios iba a hacer y que la hizo. Pero este pacto también significa o implica el compromiso que usted y yo tenemos con Dios. Usted y yo somos gente comprometida, bien comprometida con el Señor. Cuando el Señor nos llamó, recuerden lo que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjese usted qué manera de compromiso es ese. Es un compromiso total. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así es que somos el pueblo de pacto. Ese pacto implica este compromiso para nosotros. Este pacto también implica una lealtad absoluta, completa hacia Dios. El Señor en el primer pacto había escrito: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los hijos, de los padres a los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y dice: y hago misericordia a millares y millares de las generaciones o por las generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, fíjese que aquí hay una alianza que es recíproca, que nos mete a nosotros en este compromiso y en este llamado a la lealtad. Por lo tanto, no deben de haber ídolos, no deben de haber dioses extraños, es decir, que no sea Dios en nuestra vida, de tal manera que nosotros podamos adorarlo y servirle solo a Él. Y hay otra cosa que menciona acá, dice: abre bien tu boca y yo la llenaré, dice en el versículo 10. Y a mí me gusta esta frase, esta declaración: abre bien mi boca y yo la llenaré. Y podríamos decir varias cosas como significado de esta expresión. Históricamente, en primer lugar, esto significa que Dios llenó las bocas hambrientas de los israelitas que iban por el desierto, donde no tenían posibilidad de sembrar y cosechar para suplir su hambre, sus necesidades. No había ninguna posibilidad. Dios les envió maná. Ese maná es una comida que nosotros no conocemos todavía. Es una comida que no podemos encontrarla en ningún menú, en ningún restaurante. ¿Quién ha comido maná aquí? Ninguno de nosotros. Y ellos no habían comido nunca antes de que el Señor les mandara este pan. Nunca habían comido maná. Y dice por ahí en el Salmo 78, versículo 25, dice que Dios les dio pan de ángeles, comida de ángeles, dice. Así dice exactamente. Que Dios les dio comida de ángeles, oiga. Yo pienso que
que hay comida en el cielo. Yo pienso que vamos a comer de esa comida que hay en el cielo. Pero fíjese que el Señor les envió a los mortales, a los humanos en el desierto, a estos israelitas. Podemos adjuntar aquí la frase en la oración del Padre Nuestro, que dice: el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y es interesante que diga así: el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Porque aquellos sí salieron felices, recogieron el maná, se fueron a sus casas, pero apenas les duraba un día. Era ración para el día, nada más. Entonces el día siguiente temprano tuvieron que ir de nuevo para traer otra vez la ración diaria, y así sucesivamente. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Como si el Señor estuviera replicando aquel hecho. Número uno, de que Él es el proveedor. Él es tu proveedor. Usted puede trabajar, y gracias a Dios que trabaja. Y si no trabaja, la Biblia le dice que usted debe trabajar. Y hasta dice: y si no quiere trabajar y no trabaja, que tampoco coma, dice. Como que solamente tienen derecho de comer los que trabajan. Es una obligación. Pero el proveedor, ¿quién es? Aunque usted trabaje, el proveedor de todas maneras es Dios. Y por esa razón nos sentamos a la hora de comer y le decimos: Señor, gracias por tu provisión. Amén. Es su provisión. Abre bien tu boca y yo la llenaré. El Señor llenó sus bocas con maná, con comida física, y después dice que le dio carne también. Esa no venía del cielo, pero el milagro consistía en que el Señor reunió a millones, no sabemos cuántos millones de codornices reunió para que ellos pudieran cogerlas y prepararlas y tener carne para comer. Abre bien tu boca y yo la llenaré. Pero pienso que también podemos aplicar esto al hambre y sed, no solo material, sino espiritual. Hambre y sed de justicia, dijo Jesús en su predicación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, Dios quiere también traer satisfacción y alimentación espiritual a nuestras vidas, conforme usted y yo queremos, deseamos esa comida. El apóstol Pedro también escribió: desead como niño recién nacido la leche espiritual. No sé si alguien tiene bebés aquí, bebecito, pequeñito, solo toma leche, nada más, solo leche. Y ese bebé de un pronto a otro pega unos gritos, unos alaridos pega. ¿Sabe por qué? Porque quiere leche. Por eso es, porque quiere comer. Desead como niños, creo que la metáfora viene de ahí. Desead como niños recién nacidos. Pero fíjese, nos está diciendo a nosotros. No necesariamente está hablando a los recién convertidos, que a veces nosotros pensamos que este texto se aplica a los recién convertidos. No, Pedro está escribiendo a los creyentes, a la iglesia, y le está diciendo a los creyentes: ustedes deben de desear como niños recién nacidos la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es la leche espiritual no adulterada? Es esta palabra. Algunos predicadores la adulteran. Por eso nuestro consejo es: vaya usted a la palabra, abra usted la Biblia. Permítale a Dios que Él te hable directamente. Permítale a Dios que Él mismo te nutra, te alimente directamente de la palabra. Eso es importante, importantísimo es. Que usted pueda decir: la Biblia dice, no me contaron. No, la Biblia dice. Eso es importante.
Dios quiere saciar, Dios quiere llenar nuestra boca con la alimentación espiritual. Abre tu boca que yo te la llenaré, dice Dios. ¿Te la llenaré con comida? Sí, amén. Pero te la llenaré también con la comida espiritual, con su palabra, sí. Y quiero decir una tercera cosa aquí. Abre tu boca. O sea, si estás lleno de tu palabra, de la palabra del Señor, y usted abre su boca, ¿sabe qué? Y Dios se la va a volver a llenar, pero ahora para que usted dé esa palabra a otros. Hay mucha gente que está con hambre y sed. Dice la Escritura, vendrá tiempo, dice el profeta, cuando la gente no tendrá hambre de pan, ni sed de agua, sino de mi palabra, dice Dios. Hemos estado orando por nuestro país, por nuestra gente, para que hambre y sed de Dios, el Espíritu Santo ponga en esas personas. Pero usted y yo somos los mensajeros. Usted y yo somos los depositarios de esa palabra para darla. Por eso, abre tu boca, ahora ya no para recibir, sino para que otros reciban lo que Dios te ha dado. Y una tercera exhortación que encontramos aquí en el Salmo tiene que ver con obedece. Obedécele a Dios. Y ustedes pueden ver ahí en la sección del versículo 11 al 16 cómo se repite en sentido más negativo que positivo. Pero mi pueblo no me obedeció, mi pueblo no me oyó, no me escuchó, mi pueblo no me hizo caso, está diciendo. Y Dios, yo creo que lo dice realmente con dolor, con pesar en su corazón. ¿Por qué? Porque si su pueblo le hubiese obedecido, entonces hubiese recibido unas bendiciones que están ahí. Entonces podemos ver que la fuente, la llave para recibir bendiciones, para que el tubo, el chorro de Dios, de bendiciones desde el cielo se abra, tiene que ver con tu obediencia. Tiene que ver con eso, tiene que ver con mi obediencia. Hermanos, aquí tenemos problemas. No vamos a acusar solamente a Israel. Israel sí le desobedeció a Dios, lo dice el texto y lo dice muchas veces, en muchos pasajes, lo dice. Pero este es un problema que los seres humanos tenemos, de desobedecerle a Dios. El Señor nos llama a la obediencia. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado de no endurecer nuestro corazón. Israel muchas veces endureció su corazón contra o al frente de las evidencias, de las manifestaciones de Dios, las manifestaciones milagrosas de Dios. Israel vio la mano de Dios operando en Egipto. Israel fue testigo de las plagas. Israel fue testigo de muchos milagros hechos por Dios. ¿Pero qué pasó? Endurecieron su corazón. Ay, hermanos, tenemos que guardar nuestros corazones de no endurecer, para que no se endurezcan. Tenemos que mantener un corazón atento, suave, vulnerable al trato de Dios con nosotros. Dice de Israel el profeta Amós que Israel era novilla indómita. ¿Qué podríamos decir? Rebelde, mañosa, todo esto, una novilla arisca. Así era Israel. Mientras que realmente la actitud del pueblo, la actitud del creyente debe de ser de docilidad, dóciles. Pero fíjense en el versículo 14,
y está hablando: oh, si mi pueblo me oyera, en el versículo 13, si Israel anduviera en mis caminos, que dice: en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Está en el estilo poético aquí de la repetición de la idea o del pensamiento: enemigos, adversarios. Versículo 15: los que aborrecen al Señor le fingirían obediencia, aunque sea fingido. Los impíos dirían que están obedeciendo a Dios, que quieren obedecer a Dios aunque sea de mentira, y el tiempo de su castigo sería para siempre. Verso 16: pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo, y con miel de la peña te saciaría. Hay dos cosas aquí. Una es, dice, Dios, Él actuaría en un momento. Cuando pensaba en esto, estaba recordando la carretera a San Carlos. Creo que tienen más o menos 40 años de estar trabajando en ese proyecto de la carretera a San Carlos, y todavía no está lista, y todavía no sabemos cuántos años más faltan. Así es que el ente encargado de la infraestructura vial y presupuestaria, y por las razones que sean, técnicas y los recursos humanos y todo lo que se necesita para hacer una obra, se ocupa bastante tiempo, a veces muchos años como esa. ¿Cuánto tiempo ocupa Dios? Dice ahí, ¿cuánto dice que ocupa? ¿Sabe cuánto? En un momento puede ser en un segundo, en un instante. Dios es capaz de hacer algo con la velocidad de un rayo de la luz. Así de rápido, más rápido que eso todavía. En un momento Él puede hacerlo. ¿Cuánto necesita? No necesita tiempo. La verdad es que no necesita tiempo. En un momento subyugaría a sus enemigos, adversarios. Vamos a decir que parecía que esto tiene que ver algo con la guerra espiritual, ¿no es cierto? Y luego la segunda cosa que dice aquí, que Él, un beneficio, una bendición, que otra vez la provisión, versículo 16. Lo mejor del trigo. No solamente está hablando de darles trigo, está hablando de darles trigo de primerísima calidad. Lo mejor del trigo y miel de la peña. Te saciaría con miel de la peña. Está hablando de provisión material de Dios. ¿Cuál es el requisito para que Dios actúe en favor nuestro? Aquí se llama obediencia. Así se llama. A veces pensamos, si uno hace un ayuno de esos que le cueste, que piensa que el hambre le está saliendo allá por la espalda. Hicimos un ayunito chiquito aquí ahora en Semana Santa. Algunos de ustedes participaron. Nos habíamos comprometido a hacer 2 días. Hicimos 2 días completos sin comer. Bueno, pasó el ayuno, estuvo bien. Nosotros decimos, bueno, qué bendición. Ayunamos y estamos orando también por muchas cosas. Hace poquito terminamos una jornada de 40 días de tiempos cortos hasta el mediodía. Claro, eso sin contar la noche, ¿verdad? Hasta el mediodía. Amén. Yo creo que esto fue de bendición para no solamente local, sino para todo el país, inclusive a nivel mundial. Pero fíjese que aquí el texto no nos está diciendo: si usted ayunara 5 días seguidos sin beber agua, y si usted
se trae una ofrenda, una buena ofrenda, y la da. Entonces, yo en un momento voy a intervenir a tus enemigos. Yo en un momento voy a derrotarlos. Yo en un momento voy a sanarte de tu enfermedad. Yo en un momento voy a restaurar a tu hijo que anda, o a tu hija que anda descarriado o descarriada. Yo en un momento voy a transformar a tu cónyuge. Y en un momento, y podemos alargar la lista de cosas y de necesidades y de peticiones que tenemos delante de Dios, y realmente no está diciendo eso. ¿Cuál es el requisito? Hay uno nada más. Dice que si nosotros le obedecemos. Hay mucho texto que habla sobre el tema de la oración, de la obediencia. Encontramos un capítulo entero ahí en Deuteronomio 28. Gran capítulo ese. Me gusta ese capítulo. Me gusta. Hay gente que lee ese capítulo con ojos de bendición. Te pondré por cabeza y no por cola. Te prestarás y no te pedirán prestado. Y están viendo toda la prosperidad material en ese capítulo, pero ¿sabe qué no ven? Que para que eso se cumpla tiene que haber obediencia, porque son las bendiciones de la obediencia, así se llama. Ahora, claro que es bueno ayunar, claro que es bueno ofrendar. Las dos cosas son bíblicas. Claro que es bueno ponerse uno a orar, y ojalá pudiéramos orar toda la noche y mucho tiempo orando. Eso es bueno hacer. Hay algunas de estas cosas que las hacemos ocasionalmente. Y uno dice, bueno, ya cumplí. Y yo no sé si alguien hasta dijo, qué dicha que ya pasaron los 40 días de ayuno. Ahora sí puedo desayunar y comer 5 veces al día. Qué dicha que ya pasó el ayuno, ¿verdad? Los más hambrientos dicen eso. Fíjese que, gracias a Dios, lo que nos está pidiendo no son ciertos hechos circunstanciales para bendecirnos. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Es algo que debemos hacer siempre, desde que te levantas hasta que te acuestas y te vuelves a levantar. Círculo cerrado, circuito cerrado. ¿Cómo se llama? Obediencia. Obediencia. Si nosotros le obedecemos a Dios, vamos a ver resultados como estos que menciona aquí. ¿Por qué dejó de verlos aquel pueblo? Porque le desobedeció a Dios. Dios nos está llamando a que le obedezcamos. Conozcamos su palabra, metámonos en ella, obedezcamos su palabra. Hermano, realmente no va a pasar nada en su vida, nada va a cambiar en su vida a menos que esté dispuesto a obedecer a Dios. No va a cambiar nada. Hay cosas que nos ayudan. Una sesión de consejería con el pastor, con los pastores José y Carmen, con los líderes de las redes. Y sí, y es algo de bendición y es una provisión de Dios. Pero si no obedeces, como dice aquel dicho, por un oído entra y por el otro sale, y quedamos vacíos. No pasa nada. Nada pasa. A menos que estemos dispuestos a obedecer, el esposo va a cambiar su manera de tratar a su esposa. ¿No es cierto? La esposa va a cambiar su manera de tratar a su esposo. Sí, y si no, no va a cambiar. No. A menos que estemos dispuestos a obedecer. Tenemos que obedecerle al Señor. Los hermanos que se bautizan hoy están dando testimonio de este compromiso, de esta alianza con el Señor.
de un deseo y de una disposición para seguir sus pisadas, sus pasos. ¿Hasta cuándo? ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que el Señor los llame a su presencia. Los que se van a bautizar, ustedes no se están comprometiendo por un par de semanas con el Señor. Es más largo que eso. Y por eso pedíamos: Señor, ayúdalos. Señor, ayúdalos. Ayúdalos para que en aquel día seamos presentados y sean presentados cada uno de ustedes delante de su presencia, delante de su gloria, con gran alegría. Así es el texto. Antes de irnos, quería dar la bienvenida a doña Roxana y Jensel. Démosles un aplauso a ellas también. Señor, te ruego que bendigas a este pueblo, que pongas tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Espíritu Santo, que nos redargullas, que nos reprendas en aquellas cosas en las cuales hemos estado siendo desobedientes. Y te pedimos, Señor, perdón de nuestro corazón, de verdad, perdónanos por nuestras desobediencias y ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a ser practicantes de tu palabra, ahora y todos los días, en la casa, en la familia, en el trabajo, en la calle, donde andemos por todos lados, porque allí tú estás. Te pido que bendigas a cada una de las personas que hoy nos han acompañado aquí, que los ayudes en sus necesidades materiales y en sus necesidades espirituales, porque eres ese Dios que sacia de bien nuestras bocas, pero que también sacia el espíritu y el alma de nosotros con tu presencia. Oh Señor, y ponemos en tus manos ahora el acto siguiente de los bautismos en el nombre de Cristo Jesús.